Hola a todos. Tenemos una nueva oportunidad de poder compartir en este día. Estamos en el curso de desarrollo de líderes y hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros al reverendo Yasser Handal y él va a estar presentándose a sí mismo. Yo lo conozco muy bien, es amigo y colega de ministerio por mucho tiempo, pero quiero invitarle en este momento a que les pueda saludar y que también nos cuentes, Yasser. Gracias por estar aquí. Si nos puedes contar un poco acerca de ti mismo, acerca de dónde vienes, tu familia y qué estás haciendo en el ministerio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Es un placer para mí estar con ustedes. Como Pastor Juan anunció mi nombre es Yasser Handel. Y a lo mejor se han de preguntar, pero suena hispano, ¿de dónde salió ese nombre? Mi padre es judío y mi mamá es mexicana. Yo me crié en la Ciudad de México. Mucha gente me pregunta, hey, ¿cómo fue eso de criarte como judío y mexicano? Y creo que es muy fácil la respuesta. La respuesta es de que la única diferencia que tenía es de que nosotros hacíamos nuestros burritos con mana. Era la única diferencia. Pero había muchas formas culturales adentro de mi casa que modificó la forma en que vivíamos. Uh, bueno, como les digo, crecí en la Ciudad de México. Mi papá se fue de mi casa cuando tenía 3 años de edad. Más o menos ahí por los 9 años, 9, 10 años, me empecé a descarriar mucho, como no había mucha seguridad en mi casa, no había mucha gente que me estuviera viendo. Mi mamá trabajaba todo el tiempo. A la edad de 11 años empecé a usar drogas o empecé a tener un camino muy, muy, muy áspero en la Ciudad de México. Esto me llevó a un camino muy perdido. En 1998 fui a los Estados Unidos a pedir la mano de una hermosa mujer de California. Su nombre es Monique Handel, que hoy es mi esposa. Y en ese viaje conocí a Cristo Jesús. Yo reté a Dios. Le dije, si tú me puedes sanar de mi adicción. En este tiempo tenía 11 años de ser adicto. Le dije, si tú me puedes sanar de mi adicción, yo te voy a servir toda mi vida. Y como ustedes saben, servimos a un Dios todopoderoso que lo pudo hacer. Tuve un momento, un encuentro con el Dios de dioses y Señor de señores, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Jacob, y Él sanó mi sanidad. Tengo hoy 24 años sirviéndole al Señor. Vine a Cristo en 1998, 21 de agosto de 1998. Tengo 24 años sirviéndole al Señor. 7 años después de mi salvación, abrí una iglesia hispana en el sur de California y me añadí al esfuerzo con muchos otros pastores para alcanzar un pueblo hispano que ha inundado esta parte del país de los Estados Unidos. Trabajamos muy duro alcanzando a los jóvenes, alcanzando a diferentes pueblos, a diferentes comunidades. Creo que algo que aprendí mucho en los Estados Unidos, una iglesia hispana en los Estados Unidos es muy diferente a una iglesia hispana en cualquier otra parte del mundo, porque en tu iglesia tienes gente de todo el mundo. Muchas veces algo que dices no tiene nada que hacer sentido con alguien que es de otro país, aunque hablan español. Rápidamente aprendí a entender las diferentes culturas de mi propia iglesia y ser sensible a ella. Esta es un poquito de la introducción, quién somos y cómo vine a Cristo Jesús y lo que hicimos al principio de nuestro caminar en Cristo. Excelente. Y Yasser, si pudieras decirle a los alumnos, ¿a qué te dedicas en este momento? ¿Qué estás haciendo? En 9 años después de que abrimos la iglesia hispana, yo estaba en la conferencia cuadrangular internacional y algunos de ustedes han tenido momentos así donde la presencia de Dios desciende. El cuarto estaban como 3,000 pastores, parece que todos desaparecen. Tuve un momento con Dios donde Él me estaba enseñando el amor que Él tenía por los pueblos nativoamericanos. Y yo oí un llamado. El Señor dijo, ve a los pueblos nativoamericanos y trae esos corazones de regreso a mí. Antes de que yo contestara sí o no, en este momento oía como un tambor muy, muy fuerte que tocó 3 veces y a la tercera vez me di cuenta que no era un tambor, que era el corazón de Dios que estaba palpitando perdón, por los pueblos nativoamericanos y pues me enamoré de su corazón de Dios por los pueblos nativos y fue muy duro porque usted como hispano, nosotros como hispanos, yo sé
Yo amo a mi gente hispana, yo entiendo la cultura muy bien. Salir de mi pueblo a ir a un pueblo que no me conocen, que no hablan mi lengua, era un extranjero en medio de los extranjeros, en medio de ellos, y dejar mi lugar cómodo para ahora ir a un pueblos que no me conocían. Tenemos 566 pueblos nativos en los Estados Unidos, 40% de ellos se encuentran en Alaska. Nuestro trabajo es muy arduo, es un trabajo muy, muy arduo. Tenemos casi 10 años ya haciendo este trabajo en los Estados Unidos, pero como un pueblo hispano, como hispano, hay algo adentro de nosotros que me ha ayudado mucho a entender la cultura nativoamericana y me ha abierto puertas entre ellos rápidamente, lo que normalmente a un anglosajón, a un blanco, les llevaría años. A mí me llevan 6 meses, 3 meses, una semana, una hora, gracias a la cultura que tenemos. Simplemente, tú sabes, como hispano, llegas a la casa y lo primero que haces es saludar a todos, ves a la abuelita, ves al abuelito y saludas a todos. Es parte de nuestra cultura. Te vuelves parte de la casa, recoges tu plato, eres educado. Cuando te vas de la casa, dices adiós. Un pueblo anglosajón no hace eso. Para el pueblo nativo es falta de respeto, y como hispano, como ya lo hago, al hacerlo rápidamente dice, wow, él se comporta como nosotros. Él entiende como nosotros. Hoy yo y mi esposa Monique estamos como misioneros a los pueblos nativoamericanos. Somos misioneros de FMI, FMI, los de la Iglesia Cuadrangular. Sí, excelente, Yasser, y me da tanta alegría. Por eso quise que pudieras expresar a lo que te estás dedicando ahora, porque a veces olvidamos los oriundos, los autóctonos, los que habitaban la tierra antes de que llegaron los colonizadores o los conquistadores, y yo sé que es importante reconocerlos, porque están allí y muchas veces están ignorados por la nación que ahora ocupa el espacio donde ellos antes y sus generaciones vivían. Así que lindo que estás haciendo eso. Y si alguien se siente inspirado a trabajar con los pueblos nativos, ya saben, tienen una persona con la cual comunicarse, Yeah. de mucha experiencia como misionero en esa área. Te quiero preguntar, ahora yo te veo como ministro, siervo de Dios, haciendo y deshaciendo para el reino, ¿no? Pero tuvo que haber un comienzo, un momento oportuno en el cual recibiste ese llamado a ser líder, a liderar en el reino. ¿Pudieras comentarnos un poco acerca de cómo sucedió eso? ¿Cuándo fue? Claro que sí. Me acababa yo de salvar, y a las 2 semanas un misionero de la Iglesia Cuadrangular, Mike Carey, que es el misionero que tenemos en Tijuana, vino a predicar a la iglesia. Él es blanco, yo no sabía que hablaba español. Yo estaba sentado en una de las butacas, una de las sillas, y él, cuando está predicando, voltea donde yo estoy y en un perfecto español me dice, tú vas a ser un José para tu nación, y Dios te está llamando a ser un pastor. Yo me acababa de salvar, ni siquiera me dio chance el Señor de, pasármela bien. Enseguida me llamó y puso un sello en mi corazón. Wow. Yo volteé a mi esposa y le dije, ¿quién es José? Nunca había leído la Biblia, yo no tenía idea de qué estaba hablando. Después ya me entendí quién era José y su manto de colores y todo eso. Eso ya ha hecho sentido durante estos 24 años, esa profecía. Entonces, enseguida tomé el llamado, dije, yo voy. Y empecé a prepararme, empecé a ir a clases de discipulado con otra gente. Mi pastor, algo que le quiero decir a ustedes que nos están oyendo, mi pastor no sabía cómo discipular. Él venía de una generación donde de 3 generaciones de pastores, nadie lo discipuló a él. Él era, ok, fuiste llamado, ve y hacer lo que crees que debes de hacer. Él nunca se sentó conmigo, él no me enseñó a hacer un mensaje. Me alentaba a que buscara. Ahí empecé a buscar a gente que me discipulara, a gente que hablara mi vida, a gente que me enseñara a crecer, a gente que pudiera hacer fuerte la doctrina que me pudiera llevar a compartir el evangelio. Y uno de mis mayores temores que tenía era enseñar lo incorrecto, porque muchas veces, aunque tienes mucho corazón y mucho deseo, cuando lees la Biblia no tienes una buena interpretación, y aunque tengas un buen corazón, la estás sacando de contexto, y en lugar de ayudar estás
no estás ayudando a la gente. So, me comprometí a educarme, me comprometí a a aprender antes de enseñar, porque entiendo que había una gran responsabilidad como para enseñar. Y me acuerdo que enseguida los primeros versículos que leí de la Biblia era, aquel que enseña, va a ser doble su responsabilidad. Y dije, ay, Dios mío, más vale que me ponga a estudiar. Y enseguida empecé a comprar libros, estudiar, ocupaba muchas horas de mi día estudiando y estudiando y estudiando, aprendiendo la palabra de Dios para poder entonces enseñarla. Wow, qué lindo y qué interesante la forma en que Dios te llamó, o sea, una palabra profética y sí, te tomó de sorpresa porque como dices, ni siquiera sabías quién era José. O sea, siempre me voy a acordar de eso, como a veces hablamos nosotros los profetas, hablamos con palabras bíblicas y no nos damos cuenta que el otro se queda, ¿cómo? ¿Qué? Porque no tiene el conocimiento. Pero qué lindo que sentiste, o sea, ahora reconoces que quizás el pastor que estabas, bajo el cual estabas creciendo, no tenía un sistema formal de poder preparar líderes o capacitar a la gente, pero buscaste la forma de poder capacitarte. Yo recuerdo cuando Dios me llamó a predicar el evangelio, yo le dije a mi pastor, Dios me dijo, predica mi palabra. Y mi pastor me contestó, si la vas a predicar, la tienes que aprender. Y yo le dije, pero si yo vengo leyendo la Biblia desde niño, dice, no es lo mismo. Tienes que aprender a entenderla tal como fue escrita, etcétera, etcétera. Una cosa es leerla y otra cosa es realmente entenderla. Y acabas de mencionar eso, ¿no? La importancia, y yo tengo un refrán que digo, a veces las personas toman un texto fuera de contexto como un pretexto para lo que quieren decir, ¿no? Yeah. Y no debe ser así. So, aparte del instituto en el cual estudiaste y ese sistema más formalizado, ¿qué tipo de proceso usó Dios para formarte como líder? Muchas fueron conferencias, mucho fue realmente, Pastor Juan, fue una relación Mm, continua, porque, por ejemplo, he tenido mucha experiencia con algunos estudiantes de Life Pacific, donde entienden increíblemente la Biblia. Son muy, muy sabios en la Biblia, pero no tienen ni idea quién es el Padre. So, mm, tuve que entender que juntar los dos era muy importante, que aunque aprendiera y tomara tiempo en libros que no era la Biblia, eran libros que me estaban enseñando sobre la Biblia, pero eso no significaba que esa era mi relación. Muchas veces creemos que porque estamos estudiando, esa es nuestra relación. Es completamente erróneo. La relación con el Señor es lo que va a reforzar tu estudio y entonces Dios te lo enseña, qué estás enseñando y cuándo lo puedes usar y en qué momento lo debes usar. Yo creo que la mayor capacitación que tuve fue un compromiso de cada mañana sentarme a los pies del Señor. Hasta hoy, 24 años después, les puedes preguntar a mis hijos, a mi esposa, a todos los muchachos que entreno, ¿dónde tú me encuentras a las 6 de la mañana? Siempre en el mismo sillón, con mi palabra, sentado ante el Señor y oyendo los planes que el Padre tiene para su creación. So, ese fue mi mayor capacitación. Tengo un compromiso de aprender hasta hoy. Uno de mis mentores dijo, uno empieza a morir cuando dejas de aprender. Tengo un compromiso de siempre aprender, mm. pero tengo un compromiso de tener esa relación constante con el Padre, porque de ahí emana todo. Wow, eso es profundo y hacer. Porque a veces yo recuerdo cuando decían en inglés, más que todo sería si vas al seminary, que es seminario, terminas en el cemetery, que es el cementerio. So, el que va al seminario termina en el cementerio, queriendo decir de que la letra mata. Muchas veces el mucho estudio, o sea, mata el espíritu, mata la visión, el impulso y hasta la relación con el Padre. A veces nos llenamos demasiado de conocimiento, pero no tenemos esa relación, que sí me encanta cómo enfatizas eso y qué punto más clave, ¿no? De asegurarnos a quién estamos sirviendo. Y si no pasamos tiempo a sus pies, imagínese cómo vamos a estar diciéndote, represento, Señor, si ni siquiera paso tiempo hablando con Yeah. Él y escuchándolo. Wow. Me imagino que ese proceder tuyo te ha influenciado también en cómo preparas líderes y los capacitas.
Entonces, ¿pudieras compartir con nosotros un poco acerca del proceso que usas para formar líderes, para desarrollarlos, capacitarlos? ¿Cómo lo haces ahora? Well, tomé el ejemplo bíblico que Jesús nos dio. Jesús tenía sus 12 que estaban continuamente cerca de él, luego tenía 70, y luego los 200 y toda la demás gente que lo oía. And, algo que nomás vemos que el Señor contaba era sus discípulos. La mayoría de veces que vemos que Dios está contando algo eran los discípulos. So, entendí que los discípulos es lo que moviliza el reino de Dios aquí en la tierra. Los discípulos son los que dicen, yo voy. Los discípulos es, aunque no tenga dinero, yo voy. Aunque no entienda, yo voy. Y son aquellos que están dispuestos todavía a caminar más lejos. Pero la mayor forma que yo y mi esposo usamos para discipular es una manera bien simple, pero creo que es bastante profunda. Y literalmente tenemos que ser bien transparentes, que a veces como ministro nos cuesta trabajo hacer. Buscamos a jóvenes, oramos y pedimos al Señor que nos muestre qué jóvenes podemos discipular. Vemos a algún joven, lo invitamos a que viva con nosotros por 3 meses por tiempos, o cada 3 meses hacemos una asesoría, cómo nos está yendo, esto es lo que estabas esperando. Nosotros también, hey, podría ser que esto no está trabajando para ti, vamos a esperar para la próxima. Cada 3 meses tenemos esa regla, ¿verdad? Cada 3 meses yo no puedo renunciar, ellos no pueden renunciar cuando viven conmigo. Muchas veces, como ustedes pastores tienen la experiencia, muchas veces creemos que discipulado es un cuarto con 20 o 30 estudiantes el día miércoles, que ese es el discipulado, que es la clase de discipulado, porque son gente de las 100 personas de tu iglesia que vienen a tomar algunas clases y les hicimos discipulado. Pero bíblicamente no se ve el discipulado así. El discipulado que vemos en la Biblia es aquello que se vive junto con lo que aprendemos. Lo que hemos visto con las muchachas que viven con nosotros es de que ellos ven cómo aplicamos la Biblia en nuestra vida. Ellos ven cómo lo aplicamos en nuestras finanzas, cómo lo aplicamos en nuestra salud, cómo lo aplicamos en nuestra casa, en mi relación con mis hijos, con mi esposa, cómo lo aplico con mis vecinos. No nomás están ellos sentados cada mañana, en la mañana ellos se sientan con mi esposa o se sientan conmigo, tenemos un devocional, porque les enseñamos lo que practicamos, o se sientan con nosotros a estar un tiempo con el Padre, hacemos actividades alrededor de la casa, lo que hacemos, viajan con nosotros a las reservaciones, a ministrar. Durante esa relación yo noto lugares donde ellos tienen miedo de entrar, a lo mejor a predicar, a servir, a hablar. Normalmente los preparo y los expongo a esas experiencias, que ellos se den cuenta que en ellos están todo lo que necesitan para entrar a esos lugares, pero lo vamos desenfoldando poco a poquito, que ellos puedan ver que son capaces, que el espíritu que está dentro de ellos los ha empoderado para hacer esto. Hemos tenido jóvenes que viven 1 año, 2 años con nosotros. Hoy son increíbles líderes, pastores, misioneros, buenos padres, buenos esposos. No nomás estamos queriendo formar pastores, queremos formar un grupo de jóvenes que el mundo puede decir, ellos conocen a Cristo, no solamente porque están atrás de un púlpito, pero porque su vida lo habla, porque lo pudieron ver y lo pudieron usar. Ha sido una increíble experiencia. Claro que nos quita mucha privacidad. A mi esposa y a yo nos ha ayudado mucho a vivir una vida que lo mismo que vivimos en la casa se vive afuera, exactamente lo mismo. Y a veces, si podemos ser honestos como pastores y líderes, a veces es diferente, ¿verdad? Lo que la gente ve y lo que se vive en la casa, pero gracias a esta experiencia nos ha retado a vivir una vida en Cristo total y transparente. Es como que no hay de otra, ¿verdad? Porque no hay de otra. No hay de otra. No le puedes correrle. Es interesante y recuerdo cuando el Señor nos llamó a mi esposa y a mí a ser misioneros en el país de Bolivia. Nuestra tarea era la de plantar una iglesia cuadrangular en una ciudad donde no había una iglesia cuadrangular, en Santa Cruz de la Sierra. Y recuerdo que llegamos nosotros y en oración, consultando con el Señor, ¿cómo iniciamos la iglesia? ¿Qué quieres que hagamos?
Y recuerdo cuando el Espíritu Santo nos susurró, fue una frase muy interesante, pero nos dijo, simplemente vivan su cristianismo en público. O sea, y fue la primera vez que a mí me había llegado una frase como esa, o sea, vive tu cristianismo en público, o sea, al descubierto, que la gente vean quién eres, ¿no? Y ese fue el inicio en mi formación de realmente decir lo que tú acabas de decir. Somos los mismos en casa que fuera de casa. Porque cuando uno es misionero en un país que no lo conocen, casi como que una lupa está puesta encima de uno, ¿no? Todo el mundo lo está mirando. Pero muchas veces yo he visto como equipos de misiones van por 2 semanas y en esas 2 semanas se portan bien, no hacen nada, o sea, nada malo, todo bien, bien, bien. Y después cuando regresan a casa, ya terminé 2 semanas y se acabó. Pero cuando uno es misionero a largo plazo, o sea, no tienes descanso, estás en la mira 24 horas al día, 7 días a la semana, lo cual te ayuda a entender, debes de ser el mismo siempre, ¿me entiendes? Pero ustedes lo han llevado a un nivel mucho más a fondo. A mí me ha tocado en ocasión invitar a una familia a vivir con nosotros por un periodo de tiempo y vivimos juntos, por decir así, nuestro cristianismo y ahí vino capacitación y desarrollo y todo lo que uno ve en la palabra del Señor, pero a mí me fascina cómo ustedes lo han convertido en un modelo de vida donde han pasado por sus puertas y por su hogar muchos jóvenes adultos que ahora pueden mirar hacia atrás y darle gracias a Dios por ese tiempo, ¿no? Y yo espero que los alumnos que estén escuchando vean, no es fácil lo que se está diciendo, ¿no es cierto? Pero es la mejor forma de capacitar personas, es conviviendo. Cristo los llamó para que estuviesen con Él, para después enviarlos. Pero me gustaría, Yacer, que nos dijeras así, no tienes que ir muy, muy profundo, pero ¿cuáles han sido algunos de los desafíos que has tenido que enfrentar en ese tipo de capacitación? Well, dos, no desafíos, voy a hablar sobre desafíos, pero dos cosas que va a añadir lo que hablamos antes. Okay. Por ejemplo, una de las cosas que quisiera que entendieran los estudiantes que están viendo esta grabación, tienes que entender que está bien, no es ser perfecto, pero que tienes el deseo de caminar a esa perfección. Esa es una gran lección. Cuando tenemos estos estudiantes con nosotros, ellos ven nuestra imperfección. Ellos ven cuando te pegas en el dedo con el martillo y lo que se te sale de la boca. Y estás trabajando en tu carácter, estás trabajando en una transformación. Pues ellos ven cuando a veces mi esposa yo tengo hambre y le contesto mal a mi esposo, soy rudo con ella o contesto mal a mi hijo, pero ellos también ven cuando le pido perdón. Ellos también ven cómo busco la restauración de la acción que hice. Porque muchas veces decimos, esto es lo que debes de hacer, esto sí, pero ¿cómo tú lo usas? Cuando tú no, cuando tú pasas por situación dura, ¿cómo le haces? Cuando tienes una deuda y no tienes lo suficiente, ¿cómo te estresas o cómo confías en el Señor en la provisión y que ellos lo puedan ver? Nuestros gente que hemos discipulado, ellos han visto nuestro crecer en las misiones, cómo le hemos creído a Dios. Tú sabes, hacemos un campamento gratis, totalmente gratis para 200 jóvenes y le creemos a Dios que Él va a suplir para todos. Y nuestros interns, ellos ven, los que estamos discipulando, ellos están viendo cómo Dios está proveyendo. So, no es un cuento, ay, Dios provee, no, ellos vieron cuando Dios dijo, lo vas a hacer gratis, y cómo Dios empezó a proveer. So, ahora en ellos su fe se incrementa porque fueron testigos. Cuando es su turno de ellos de creer a Dios, tienen un testimonio atrás, que han visto el desarrollo de donde no había nada, donde Dios creó algo y luego trajo el resultado. So, ven todo el proceso. Y muchas veces como tú, como yo, pastor y líder, los gente ven el resultado, pero no ven el proceso. Y a veces su fe es más pequeña porque ven el resultado, pero cuando ven el proceso, su fe se alarga porque ven desde donde no existían, ven el alfa y el omega, el principio y el fin de la visión que Dios te ha dado. Eso ha sido una de las mejores lecciones que hemos dado a los jóvenes que han vivido con nosotros. Retos, pues que no todos son perfectos, ¿verdad? Muchos vienen con máscara, traen una máscara que se ven, hijos de pastores, que tienen muy buenas recomendaciones, son muy buenos, pero si lo puedo describir de esta manera,
Muchas veces vemos a algunos jóvenes o líderes como un campo de golf, ¿no? Verdecito, bonito, todo bien cortadito y se ve muy bonito. Y cuando los ves de lejos así se ven. Pero cuando empiezas a caminar en la vida de ellos, empiezas a oler que, parece que una pipa de drenaje está rota porque huele re feo aquí. Mm, Y muchas veces nos contentamos por ver lo bonito que se ve, pero ya una vez que tienes una relación con ellos, empiezas a ver que hay cosas podridas. Y la única diferencia que yo y mi esposa estamos decididos a hacer un hoyo en lo medio de eso que se ve perfecto para repararlo y luego dejarlo más hermoso. Aquellas cosas ocultas siempre en la relación van a salir. Eso ha sido un gran reto porque jóvenes a veces no aguantan cuando retas esas áreas, cuando hablamos fuerte en esas áreas y les enseñamos formas como salir adelante, pero algunos no aguantan, algunos prefieren que se vean bonito el campo de golf y no quieren ir profundo a reparar esos drenajes rotos adentro de ellos. Eso ha sido un gran reto, la relación mm. que llevan adelante entre nosotros. Otro reto que mis hijos tienen que compartir sus padres. Muchos de la gente que entrenamos me llaman a mi papá y a mi esposa le dicen mamá mo y mis hijos dicen, pero ¿y dónde estamos nosotros? ¿Es el mismo relación? Ellos han tenido que compartir a sus papás. Tenemos 26 jóvenes hijos espirituales y hoy creo que la lista va a continuar creciendo. El balance y la diferencia con mis propios hijos, lo que invierto en ellos, que ellos se vean como hijos del Padre, como ese el hijo mayor el hermano del hijo pródigo. Cuando llega el hijo pródigo y le dice, hey, papá, tú nunca has hecho esto. El padre le dice, todo lo que tengo es tuyo. Yo le tengo que recordar eso a mis hijos. Todo lo que tengo es tuyo. Mi casa es tuya, tú tienes que tomar tu lugar, yo no te lo puedo dar, tú lo tienes que tomar como el hijo o como un hijo de la casa. Ese es un gran reto, mis propios hijos, mis hijos de mi carne, con mis hijos espirituales, cómo balancear esa relación, cómo ellos se sienten amados y no olvidar eso, ¿verdad? No puedo poner tanta atención en esto y olvidar a mis hijos. El balance de eso ha sido muy buen reto y muy buen aprendizaje. Wow, qué profundo lo que acabas de decir, porque en lo que estabas explicando la manera en que capacitas líderes, um, era como decir, lo que estás haciendo es abriendo tu familia a ellos, o sea, ya los adoptas casi como hijos por un periodo de tiempo, lo cual para ellos me imagino que es espectacular, pero sí para los hijos de uno es difícil entenderlo, pero cuando veo qué están haciendo tus hijos ahora, yo digo, parece que han hecho un buen trabajo, porque ellos están también en el ministerio, están sirviendo al Señor y los aman a ustedes, pero sigue siendo un desafío y qué lindo. No es que nosotros hagamos acepción de personas, pero sí nuestros hijos son nuestra primera responsabilidad. Y creo que has mencionado un desafío que no solamente en el sistema que usan ustedes, sino en el ministerio mismo. A veces nuestro amor por Dios um, y nuestro servicio a Dios lo confundimos un poco con el servicio a la iglesia y ponemos a la iglesia antes que a la familia. Y en cierta forma estamos rompiendo el esquema que Dios quiere porque menospreciamos a nuestra primera iglesia, que vienen siendo nuestros hijos, porque normalmente nuestros hijos son los que nos ven cuando nos molestamos, cuando pedimos perdón, o sea, todo lo que tú describiste, lo que lo ven son los que están en casa y son los hijos. Pero qué lindo que ustedes se han tomado el valor y el coraje de poder ampliarlo porque ha sido para beneficio de muchos. Y a la vez, creo que el Señor les ha enseñado sin menospreciar tu primer campo de trabajo, que son tus propios hijos carnales, ¿no? De sangre. Qué lindo, porque yo creo que entiendes muy bien, Yacer, lo que Pablo decía con Timoteo, con Tito, con los demás, que él escribía porque eran hijos amados. Y yo creo que hay lugar en la familia para más personas. Yeah. Pero otra cosa que resaltaste, Yacer, que quiero hacer hincapié, es el hecho de que a veces nosotros aparentamos ser una cosa y como dices, todos en el fondo hay algo en el cual el Señor está trabajando.
Y qué lindo cuando podemos permitir que hayan mentores o coaches o personas espirituales que nos ayuden a trabajar en esas áreas, como dices, donde abrir el hoyo y reparar la cañería, ¿no? Um, pero creo que también eso es algo importante para los alumnos que vayan aprendiendo, porque la Biblia sí tiene exhortaciones donde dice no debe de ser un neófito el que ejerce el liderazgo, o sea, no impongáis manos a la ligera, o sea, porque a veces algo que yo he visto es que las destrezas de uno te abren puertas que tu carácter todavía no está listo para sostener. O sea, yo puedo ser buen músico, puedo ser buen comunicador, puedo ser buen estratega, pero si mi carácter está muy deficiente, esas puertas que me abren mis destrezas, mis habilidades, mis capacidades, mi carácter las va a destruir. Porque tarde o temprano, aquello que está debajo de la superficie del campo bonito va a socavar aquello que estoy haciendo en el nombre del Señor. Que sí, es lindo y quería resaltar eso porque creo que le diste al clavo en la cabeza, porque cuando uno pasa tiempo con personas, cuando uno invierte tiempo con los que Dios le ha puesto para discipular, tarde o temprano esas cosas van a salir a la luz y qué bueno que suceda en el lugar donde hay alguien que les ama y les quiere ayudar, porque si no puede surgir en un lugar donde estén rodeados de personas que solamente los van a juzgar y destruir y hasta descartar del liderazgo y el ministerio. So, wow, qué lindo, me has inspirado sinceramente y conozco del fruto de tu ministerio y creo que también los que están escuchando esta entrevista también están tomando notas de cómo pueden ellos realmente aprovechar lo que Dios ha hecho en y a través de tu vida. Pero no vamos a dejarlo en los desafíos. Antes de que nos des unos consejos, ¿por qué no nos dice los beneficios? ¿Cuáles han sido algunas de las cosas positivas que han salido de este esfuerzo de capacitación de jóvenes adultos de esta manera? Wow, los beneficios. Primero, nunca cortamos nuestra relación con ellos. So, por ejemplo, cada primer lunes de cada vez tengo una llamada que traducido se dice juntos somos más fuertes. En inglés es Together We're Stronger. Y tengo que le llamo hijos espirituales de muchas tribus, muchas razas y colores. So, cuando nos conectamos, puedes ver hermosas caras, diferentes retos en diferentes estados y diferentes grupos étnicos alrededor del país y del mundo. Y ver esos retos que tienen ellos y hemos creado una comunidad donde déjeme abrirlo un poquito porque va a sonar raro cuando lo digo al principio, una comunidad que no tenga vergüenza de confesar el lugar donde está. Que muchas veces la vergüenza es como una cortina donde el enemigo se está moviendo atrás de la cortina, pero cuando abres la vergüenza, dice la palabra de Dios, confiesa tus pecados unos a los otros y yo traeré sanidad. Y creo que a veces como iglesia no nos gusta eso porque mi reputación va a quedar atrás. O entre ellos hemos creado esta comunidad donde ellos pueden ser sinceros y honestos en el lugar donde se encuentran, siempre buscando una restauración y un crecimiento, no diciendo, pues así soy. No. No, estamos buscando mejorar la área en la que estás y juntos han crecido. Ha sido un gran fruto que la comunidad que se ha creado. Entre ellos se ayudan, entre ellos se fortalecen, entre ellos se avanzan. Nosotros, yo y mi esposa somos los que facilitamos la llamada, pero ellos son los que están ministrando. Escojo a alguien que hable entre ellos, que dé el mensaje, oramos unos por los otros. Es bien lindo, es como una iglesia en todo el país, algo así, pero en una diferente forma. Y otra cosa que nos ha beneficiado mucho cuando hago campamentos y conferencias. Ellos son los que corren la conferencia. Ellos son los que corren mis campamentos. Ellos son la fuerza. Ellos son los que predican. Ellos son los que distribuyen. Ellos son los que dan las ideas. Nosotros más ponemos las plataformas y ellos avanzan todo. Y gracias a eso, muchos jóvenes y líderes que vienen a nuestras conferencias y campamentos ven el fruto en acción. No más les hablo, ellos ven la calidad de discípulos que se han formado con nosotros por la obra que ellos están experimentando, por ellos dejar que el Espíritu Santo pueda obrar en ellos en la manera que los dejan. Gente, es como
gente empieza a experimentar el trabajo de ellos ahora, no más de nosotros, pero de sus vidas de ellos también. O sea, lo que dices es que tienes nietos. Ya, exactamente, exactamente. Ha sido increíble. Creo que estamos entrando en una hermosa temporada donde ahora de nuestros hijos espirituales, estás correcto, ahora ya tenemos nietos espirituales, donde nuestros hijos están creando nietos y ellos se están formando, están desarrollando, están retando. Ahora ellos están invitando a gente que viva con ellos. Wow. Es increíble la formación y el desarrollo que se está llevando. Yo sé que apenas vamos en el principio. Creo que esto nomás es la fundación. Y ha despertado, Pastor Juan, ha despertado en la organización cuadrangular y otras organizaciones mucho interés. Like, ¿cómo le haces? ¿Cómo haces esto? Y nos han invitado a hablar y a dar pláticas y a retar pastores y líderes a decirles, mira, está bien todo esto, pero esta simpleza de una vida diaria en Cristo también da fruto. También ha abierto muchas puertas en muchos lugares para compartir esta experiencia. Qué lindo, Yasser, porque mencionas tantas cosas provechosas que salen de este estilo de vida, de capacitación. Una de ellas, lo que mencionas, el tener un lugar seguro donde poder saber que no te van a juzgar, que te van a entender, que te van a ayudar a superar algo en lo cual estás luchando. Muy pocos pastores tienen esa clase de seguridad. Hasta en nuestra estructura eclesial, tenemos un supervisor, ¿no es cierto? Un pastor regional o tenemos a alguien encima de nosotros, pero normalmente los pastores se sienten, cuando están luchando con algo, no van con su supervisor para hablarle, porque tienen miedo de que si le dicen que están luchando con algo, les van a quitar la iglesia o les van a quitar el liderazgo. O sea, no hay ese tipo de confianza. Pero cuando se crea un ambiente seguro en el cual uno puede ser real, ¿me entiende? Ser real. Y eso no quiere decir, y yo sé que los alumnos quizás están entendiendo esto, pero no es cuestión de que uno saca los trapos al aire. No, No. nada que ver. Eso es todo lo contrario a un lugar seguro. ¿No? Porque solamente se puede hablar esas cosas con personas con las cuales uno tiene un pacto. Hay un convenio donde lo que yo te hablo es como cuando dices confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. O sea, ese es el compromiso que hay de confidencialidad, porque sabemos que de ahí no van a salir, no, como el chiste donde 4 pastores estaban yendo a una conferencia y dijeron, bueno, dice la Biblia, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Que sí, ¿por qué no aprovechamos en este viaje de 1 hora que tenemos juntos y nos confesamos las ofensas los unos a los otros? No que empieza un pastor, dice, no, que a mí me atraen las mujeres y yo lucho con la infidelidad. El otro dice, no, que fíjese que yo soy un mentiroso, pero estoy luchando con la mentira. El otro también confiesa su pecado. Y el que está manejando se ve que está acelerando y acelerando, yendo más rápido, yendo más rápido. Y los pastores le dicen, oye, ¿y por qué te aceleras tanto? Y dice, no, que mi pecado es el chisme y no me aguanto de llegar a la conferencia para confesar todo lo que ustedes me han dicho. Oh, no. Oh, no. Hay que tener cuidado con quién te estás confesando, ¿no? Pero qué lindo y hacer realmente. Te felicito y oramos por ti en lo que Dios está haciendo en y a través de tu vida. Y me gustaría darte estos últimos minutos que tenemos juntos en esta entrevista para que puedas, de tu corazón, si Dios ha puesto algo en tu corazón para darle algún consejo a los alumnos que están escuchando y viéndote en esta oportunidad, ¿qué les podrías decir? Primero, no te descalifiques. Muchas veces crees que no tienes que enseñar o tienes que tener cierto nivel que enseñar. Por ejemplo, a los muchachos que enseñámosles de todo, desde cómo limpiar el baño, cómo cocinar, cómo cambiar el aceite de tu carro, cómo cambiar una llanta, cómo arreglar tu carro, cómo arreglar algo de plomería, electricidad. Muchas veces dicen, ¿por qué enseñas todo eso? Bueno, yo me imagino que cuando ellos se casen, en lugar de ir a pagar a alguien que lo hagan y gastar dinero, ahora ellos lo saben cómo hacer o enseñar a alguien cómo hacerlo. De alguna manera estoy ayudando a su economía familiar, a que ellos tengan esas habilidades. Y yo sé que todos los que nos están viendo tienes alguna habilidad.
tienes alguna habilidad que enseñar a las siguientes generaciones, tienes algo que aportar, no te descalifiques. No digas, es que yo no tengo, yo no sé. Algo Dios está haciendo en ti que quiere multiplicarlo. Por eso lo está haciendo en ti. Porque Dios lo quiere multiplicar, por eso Dios lo está formando en ti para que un día tú se lo puedas enseñar a alguien. Entonces recuerda, no te descalifiques. Dios te puede usar. Segundo, mira, yo y mi esposa somos los primeros misioneros adentro del país de los Estados Unidos. Creo que eran 92 años, 91 años de la historia de la Iglesia Cuadrangular dentro de los Estados Unidos. Yo y mi esposa fuimos los primeros misioneros adentro del país. Fue muy duro, no fue fácil. 3 años insistiendo por nuestras licencias para misioneros. Pero ahora imagínate un hispano judío de la Ciudad de México con una chicana, la mitad es nativa mi esposa y la mitad es mexicana, nacido en los Estados Unidos, abriendo una puerta para otros que vienen atrás, siendo un camino de pioneros. Por favor, no te descalifiques por el hermoso color que Dios te dio o por la lengua que hablas. Dios te quiere usar con lo que hablas y el color que tengas. Por favor, no te descalifiques. Es muy importante que entiendas eso. Tú te sorprenderías los lugares y las puertas que Dios me han abierto como un hispano en los lugares. O muchas veces nos vemos como ciudadanos de segunda categoría en el reino de Dios. No hay ciudadanos de segunda categoría en el reino de Dios. En tu mente puede ser las mentiras que el enemigo te ha dicho, lo puedes creer, pero en el reino de Dios no existe. Toma tu posición en el reino de Dios. Ve, sé un discípulo y discipula a alguien. Que esa es la gran comisión que Dios nos ha dado. Para discipular a alguien tienes tú que ser discipulado. Yo no puedo discipular a alguien si alguien no me está discipulando a mí. Yo tengo 7 mentores en mi vida que me hablan, que me discipulan, que me están exhortando en mi vida, que me alientan, que paso mis pensamientos y mis ideas a ellos para poder avanzar en un camino sano y un camino en Cristo. Entonces recuerda, no importa el lugar donde estás o qué posición, qué iglesia, qué número de iglesia tienes, siempre no dejes de ser un discípulo. No dejes de ser un discípulo. Muchas veces he oído, mi Cristo me discipula. Sí, ya me imagino. Busca gente que te hable sinceramente, gente que sea honesta contigo, donde tú también puedas ser honesto con ellos. Es muy importante si quieres seguir creciendo. Una vez más, no te descalifiques. Dios quiere hacer maravillas con tu vida. Wow. Recibimos esa palabra. Qué lindo, Yasser. Muy buenos consejos. Y creo que lo único que queda ahora es que nos bendigas. Si es posible, Yasser, me encantaría que pudieras orar por los alumnos, orar por nosotros y así damos fin a esta entrevista. Aunque me dan ganas de seguir más profundo, pero ¿pudieras orar por nosotros? Pastor Juan, nomás en mi corazón siento algo que hay algunos de estos estudiantes que van a ver este video y están sentados en esas sillas y a veces no se ven como Cristo los quiere ver. Yo me acuerdo sentándome en esas sillas y nunca pude ver donde hoy estoy, pero sí supe que Dios me iba a usar un día de una manera u otra. Por favor, ten paciencia, termina lo que empezaste. Dios tiene un hermoso plan para ti. Alguien un día me lo dijo cuando yo estaba sentado en esa butaca en mi colegio bíblico y nunca me vi viajando por el país y predicando a las naciones nativoamericanas, pero Dios ya me había visto. Ten paciencia. Creo que esta es una palabra profética para algunos de ustedes que están sentados. No te rindas. Por favor, no te rindas. El reino de Dios te necesita. Por favor, no te rindas. Continúa, acaba lo que empezaste. Y quisiera orar por ustedes. Señor, te doy muchas gracias, Señor, por el deseo que mis hermanos tienen para prepararse, Señor. Necesitamos, Señor, obreros capacitados, obreros que levanten obreros capacitados. Te pido en el nombre de Jesús que cada uno de ellos que han empezado esta carrera de educación, esta carrera de prepararse, que tengan, Señor, la determinación para acabar lo que han empezado, Señor. Que sus hijos, que sus generaciones, Padre, puedan verlos a ellos, Señor, como un ejemplo de aquellos que empiezan y lo terminan. Que, Padre, que este sea el hermoso comienzo de una hermosa era y de un hermoso tiempo para sus vidas. Que naciones se abran enfrente de ellos, Señor, por lo que hoy están invirtiendo, por esas horas de estudio, por esas horas de oír a los maestros, por esos sacrificios, Señor, de estar en el instituto y oír
tu palabra y oír tus enseñanzas, Señor, que hay una obra maravillosa enfrente de ellos, Señor, que en esas butacas tenemos los próximos pastores, misioneros, Señor, maestros, Señor, que van a llevar el evangelio a otras naciones, Señor, a otras partes del mundo, Señor. Si somos honestos, Señor, y podemos continuar en el principio, veremos, Señor, tu obra terminada en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, provee en todo lo que necesiten, Señor, en dinero que necesiten para sus clases, para sus libros, Señor. Provee, Padre, relación con ellos, Señor. Provee, Padre, mentores en sus vidas que los lleven a ser más que victoriosos en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Yacer. Ha sido un privilegio para todos nosotros. Perdón, ha sido un privilegio para todos nosotros. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, este ha sido una oportunidad que Dios nos ha regalado. Espero que hayan oído las palabras proféticas que Dios le haya comunicado y que las reciban en el nombre de Cristo. Ñandeyara, Tapende, Robasá. Será hasta la próxima.